Ahora el uso de la estructura for para un bloque de instrucciones que se debe de repetir n veces. Para esto ejemplificaremos este proceso con un algoritmo que imprime la tabla multiplicar de un valor n. Como entradas para el análisis del problema, pues tendremos que especificar el valor de n, el valor de la tabla de multiplicar, que en este caso lo vamos a llamar o lo vamos a guardar en la variable n. Aquí es importante que nosotros sepamos si se debe de validar n o no, si n debe de ser positiva y entera o solo positivo, en fin. En nuestro caso, vamos a validar n. Si nosotros observamos, las entradas corresponden a inputs o a procesos de lectura. En este caso, en el diagrama de flujo, correspondería a leer el valor de n. Por ser una entrada, es un valor que se va a ingresar desde el teclado, y por ser una entrada que se ingresa desde el teclado, pues se va a hacer a través de un input, y eso lo ponemos en el diagrama de flujo con el paralelogramo y dentro la variable n. Por eso es importante el análisis del problema, porque ya estamos definiendo el proceso que corresponde y la variable de asignación. Vamos a validar que n sea entero y positivo. Definitivamente, la tabla se puede multiplicar para valores negativos, para valores fraccionarios, no habría ningún problema. Sin embargo, con la finalidad de seguir practicando las validaciones, vamos a validar que n sea entero y positivo, lo cual ya hemos hecho con anterioridad. Entonces, eso queda dentro de los procesos. Mientras n sea negativo o fracción, recordemos que esta es la negación de lo que nosotros queremos, se volverá a leer n hasta que n sea entero y positivo. Eso, si ustedes se dan cuenta, está ya en mis procesos especificado. No tengo yo que hacer referencia al residuo todavía. En mi diagrama de flujo yo sé que eso es lo que requiero. Requiero leer, calcular R como el residuo de n entre 1, y después en una condición while, que sería el mientras, especificar que cuando n es negativo o es fracción, se volverá a leer n y a recalcular r, porque al ser diferente el valor de n que se da en este segundo proceso de lectura, pues tengo que comprobar que el residuo cumple o no con las condiciones especificadas. Cuando sale el proceso de este ciclo, es porque n ya es válido, es entero y positivo. Entonces ahora tendríamos que definir un for para k desde 1 hasta 10. Observen que no se están dando los incrementos. ¿Por qué? Porque los incrementos en automático por defecto van a ser de 1 en 1 cuando solamente haya dos valores separados por 2 puntos. Entonces, para k desde 1 hasta 10, este para es el for, y el for corresponde con este símbolo, y dentro está la declaración de la variable. ¿Por qué de 1 hasta 10? Porque vamos a hacer nuestra tabla de multiplicar como nos la enseñaron en educación básica, del 1 al 10. Vamos a calcular el valor de P, de producto, que será n por k. Recordemos que n es el valor de la tabla. Por ejemplo, si decimos que la tabla fuera del 3, 3 por k, pero k va a estar valiendo 1, 2, 3 hasta 10. Entonces yo aquí encuentro el valor del producto, y ahora lo que tengo que hacer es en las salidas imprimir la tabla. Para imprimir la tabla yo voy a imprimir n por k igual a p, donde n será el valor de la tabla, k va a estar asumiendo valores 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y p los respectivos productos. Esta salida debe de quedar dentro
del for. ¿Por qué? Porque cada que calcula P me va a imprimir un renglón. Si yo lo pongo fuera, no va a imprimir el renglón para 1, para n por 2, n por 3, n por 3, por 4, etcétera. Va a imprimir solo el último si yo lo dejo fuera. Como ya acabé las instrucciones, vamos a cerrar el ciclo for, regresando el flujo al símbolo del for y continuando con el siguiente proceso, que en este caso ya no hay más procesos, ya está concluido. Y de esta forma veo cómo el análisis del problema me está conduciendo a la forma en que va a quedar mi diagrama de flujo. Por eso es importante el análisis del problema, porque yo ahí especifico cada uno de los pasos. En caso de que a mí me pidieran el algoritmo, en lugar de hacer el diagrama de flujo, yo hubiera puesto estos pasos numerados. Veamos ahora cómo sería la prueba de escritorio. Recordemos que la prueba de escritorio no es otra cosa más que la lista de variables con los valores que va asumiendo cada variable si simulamos el proceso. Aquí supongamos, ¿verdad? Como primer proceso tenemos que leer n, démosle un valor cualquiera, es arbitrario. Si nosotros damos el valor de 7, pues ahora se calcula r, el residuo, que en este caso sería el residuo de 7 entre 1, y eso es 0. Por lo tanto, r vale 0. Y ahora tendríamos que hacer la comparación dentro del ciclo while. La primera es, n es menor que 0, es decir, 7 es menor que 0, no. Pero tenemos una conjunción o y nos dice o r es diferente de 0, pero nosotros sabemos que r es 0, por lo que estamos preguntando, ¿0 es diferente de 0? No. Como las dos eh, condiciones son no, el flujo continúa por el no. Si una de ellas hubiera sido sí, el flujo continuaría por el sí. Es decir, en este caso ni siquiera va a entrar al ciclo while. ¿Por qué? Porque dimos un valor de n válido, que es entero y positivo. Así que el flujo continúa por el no y el no me va a conducir a la definición del for. En este caso, vamos a decir que K vale 1, ¿verdad? Recordemos que estamos poniendo los valores. K vale 1, es su valor inicial. Y P, nosotros sabemos que vale 7. ¿Por qué? Porque sería 7, que es N por 1, 7. Y entonces, en la salida me va a mostrar 7 por 1 igual a 7. Estoy en la instrucción de la salida. Regresa el control, el flujo, a la definición de K. K deja de valer 1 y ahora vale 2. En el proceso va a volver a calcular el valor de P, se recalcula, se pierde el valor anterior, que es 7, y se asigna el nuevo valor, que sería 14. Y entonces ahora va a imprimir 7 por 2 igual a 14. Regresa el flujo. Y ahora K va a valer 3, P va a valer 21 y va a imprimir 7 por 3, 21. Entonces, eso es básicamente lo que está ocurriendo, que se va a estar repitiendo este proceso hasta llegar al valor de K igual a 10. Y cuando K es igual a 10 y P vale 70, es porque ya se imprimió la tabla de multiplicar del 7. Y de esta forma, la prueba de escritorio me sirve para revisar mi programa, la lógica y ver que se ejecuta de forma que se resuelve el problema especificado. Si nosotros ahora vemos este algoritmo, ¿cómo sería el código? Pues bueno, partimos del hecho de que hicimos el diagrama de flujo.
Si nosotros queremos hacer el código sin el diagrama de flujo, va a tomar más tiempo. Va a tomar más tiempo que si yo hago el análisis y el diagrama. Es decir, el análisis y el diagrama me ayuda a que el código sea un paso natural, simple y sencillo. Si yo no tengo el análisis y el diagrama de flujo, va a ser algo más complicado, que me va a llevar más tiempo del que me tomaría hacer el análisis y el diagrama de flujo para hacer el código. Entonces, nosotros dijimos que numeraríamos. La instrucción 1 definitivamente es un input porque el paralelogramo corresponde a la lectura de datos. En este caso, inclusive ya tengo la asignación sobre n, es decir, estoy leyendo n. Por lo que mi instrucción 1 es input, escribe el valor de la tabla. La instrucción 2 es un proceso de cálculo, donde yo estoy calculando el residuo. Vean que en el diagrama de flujo es el residuo de n entre 1, pero en MATLAB es el rem. Y en lugar de n entre 1 ponemos n,1. Nuestra instrucción 3 es la declaración del while con las condiciones. En este caso, que n es menor que 0 o que r es diferente, que en este caso estamos poniendo la negación de que es igual, no es igual o no igual a 0, ¿verdad? Siempre la instrucción inmediata a la declaración en el programa va a ser el bloque de instrucciones del while. En este caso, la instrucción 4, que es volver a leer n, porque el flujo del sí contempla que el valor de n no es válido. Entonces ahora volvemos a leer, pero le vamos a aclarar al usuario, el valor de la tabla debe ser entero y positivo para que el usuario sepa que está cometiendo un error de acuerdo a la pregunta en la línea 1 o a la instrucción de la línea 1. Como ya acabamos, bueno, hay que volver a calcular el residuo y ya acabamos. Regresamos el flujo al while y continuamos con la instrucción debajo saliendo por el no. Eso se hace escribiendo el final del ciclo, la palabra end. Con el end, nosotros acabamos de ver que corresponde a esta línea que regresa el flujo y a la continuación para la instrucción debajo del bloque. Eso hace el end. Entonces, la instrucción 7 es la declaración del for, que es for por el símbolo del hexágono aplastado, que es for, y dentro la definición de la variable, que es k, que va de 1 a 10. Las instrucciones siguientes son las que corresponden al bloque del for, que en este caso es la 8, que sería el cálculo de el producto, que es P, y la 9, que es la impresión, que es un F'F. Observen que es %G asterisco %G igual %G. ¿Qué va a haber en estos especificadores de salida? Los valores de N, K y P, como lo habíamos establecido con anterioridad y como lo dice aquí nuestro proceso de impresión. Como ya hemos concluido y no hay más instrucciones que realizar dentro del for, regresamos y continuamos con las instrucciones debajo del bloque. Entonces, el retorno a la sentencia de la declaración del for y el continuar con la siguiente instrucción se hace con la palabra end. Como ya no hay más instrucciones, nuestro código ha quedado concluido. Ahora lo que corresponde es que cada uno de ustedes haga este código, lo reflexione, lo ejecute y que vean cómo opera en MATLAB. Y en caso de que tengan una duda, pues hacerla en el chat o por correo.